un aplauso al Señor. Esa mujer lo que da es una paz, ¿verdad? Es como una protección, déjame decirle esta madre, para no decir abuelita, porque no, ¿verdad? Para que no se me vaya a sentir, pero de esta madre, que la amo mucho, de verdad. Iglesia, buen día, Dios les bendiga. Es para mí un honor y un privilegio y un placer en la mañana de hoy estar con cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a nuestro pastor, el pastor José Peguero, la persona que conozco hace tantos años. Yo había estado con ustedes anteriormente en diferentes campañas que me habían invitado, pero nunca había estado un domingo. Esta iglesia es bien especial para mí. ¿Por qué? Porque es la iglesia en la cual yo me estoy congregando. Y lo digo con el corazón en la mano porque yo pertenecía a otra iglesia. Yo estuve un tiempo apartado de los caminos del Señor en cuanto a lo eclesiástico, pero nunca dejé de predicar la palabra de Dios. En mi programa que tengo, trabajo en la radio, y en mi programa de radio, pues siempre los domingos, pues predicamos la palabra de Dios. Y hablando de radio, quiero saludar a la gente de Yunque, que nos están transmitiendo este culto. Un abrazo a la gran familia de Yunque. Dios los bendiga mucho, que la paz y la misericordia de Cristo esté con cada uno de ellos. A Nelly Carrión, que por lo que, ¿verdad?, oigo de ella en la radio y demás, se oye que es una mujer que tiene mucho temor de Dios. Te bendigo, Nelly, en el nombre todopoderoso de Jesús, y déjate usar también por el Señor para que veas las grandes maravillas que Dios va a hacer contigo. Nelly Carrión. Saludamos a toda la comunidad que está a través de YouTube, que nos está viendo ahora mismo también. Un abrazo, Dios los bendiga. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en la mañana de hoy. ¿Saben por qué? Porque a manera de testimonio y de introducción, se supone que yo no estuviese aquí en la mañana de hoy. Se supone que yo no estuviera aquí en la mañana de hoy. Hace como, perdóneme que si dejo esta parte, mi mujer, tengo problemas en casa. Saludos a mi esposa, ponte de pie para que la iglesia te conozca, mi amor. Ella es mi esposa Wanda Vega. Me acompaña mi hijo Pablo. Y viene de camino también otro de mis hijos también. Les decía, iglesia, que se supone que yo no estuviese aquí en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque hace un par de meses otros hermanos de otra congregación, unos jóvenes de esta congregación, querían que yo fuera a llevarle palabra a su iglesia. Dejarme guiar por el Espíritu. Amén. Porque no quiero ofender a nadie. No quiero que nadie se sienta ofendido con lo que voy a decir. No me gusta ofender nunca a nadie. Siempre me dejo llevar por eso, por el Espíritu, y que sea Dios el que ponga palabra en mi boca siempre. Y los jóvenes querían que yo fuera a su iglesia. Ya hacían meses que habían hablado conmigo para que yo estuviera en la iglesia y les llevara palabra. Pero esta persona de esta iglesia no quiso que yo fuera a llevarle palabra a los jóvenes. Y yo hablé con la persona, y la persona lo que me comunicó, porque yo le dije, la persona no se atrevía a decirme, estaba como cuando tú quieres decir algo pero no te atreves. Y yo le decía, mire, hábleme con el corazón, dígame lo que usted siente, porque nada de lo que usted diga me va a ofender, porque yo llevo más de 25 años en el Evangelio y yo creo que he escuchado de todo, y me ha pasado de todo, y toda la vida desde que yo me convertí me han juzgado. Desde que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador he sido juzgado. Por lo tanto, no hay nada nuevo que me pueda doler, porque ya lo he escuchado prácticamente todo. Cristiano hipócrita, ridículo, se nota que no tienes a Cristo en tu corazón. 20 cosas me han dicho. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado lo mismo también, que lo han juzgado. Al Señor lo juzgaron. Y cuando la persona se abrió y me comunicó lo que sentía, lo que me dijo fue que yo no era una persona para estar en un púlpito. Que ella entendía que yo no era una persona para estar en un púlpito.
Yo la dejé que hablara y que me dijera todo lo que me iba a decir y luego le dije que si ella había orado o que quién había sido la persona que le habló acerca de mí. Y ella me dijo que había buscado una referencia. Y cuando me dijo la referencia, yo entendí por qué no quería que yo estuviera allí. Dato importante, no oro. Y cuando nosotros necesitamos tomar una decisión en la vida, y lo digo por experiencia, tenemos que orar. Ese es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú tienes temor de Dios, cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes que decirle a Dios lo que tú vas a hacer para que sea el Señor el que te dirija a ti en lo que vas a hacer. ¿A cuántos de aquí los han juzgado? Levanten la mano. ¿De cuántos de ustedes, levanten la mano, han murmurado acerca de ustedes, de su familia, de sus hijos, de ustedes? Levanten la mano. Esta pregunta es bien importante. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han querido desertar de la fe? Quitarse, no seguir. Levanten la mano. No levanta la otra pierna porque me caigo. ¿Y saben por qué pasa esto? Por lo que a mí me ha pasado desde que yo me convertí. El juzgar, el señalar. Si dicen algo de mí, a mí no me importa. Pero cuando te tocan los hijos o tu esposa, ya son otros 20 pesos. Y tú puedes tener la unción más grande, tú puedes ser el hombre más tocado del mundo, tú puedes tener lo que sea, pero cuando te tocan un hijo o a una esposa o a una madre, ¿cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Y a mí me pasó eso en mi caminar en el Evangelio. Me tocaron todo eso que estoy hablando. Y por eso yo decidí desertar un tiempo de lo que es la iglesia. Pero este hombre de esta casa, este ángel de esta iglesia, nunca me abandonó. El ángel de esta iglesia, y lo digo para la gloria de Dios, para que ustedes sepan quién es el pastor de esta iglesia, nunca me abandonó. Siempre recibía una llamada. Yo recuerdo como hoy, un día que yo iba transitando y yo iba para una entrevista de un periódico y yo recuerdo que él me llamó esa llamada. Y ese varón puso una palabra poderosa y yo comencé a llorar mientras estaba guiando, una de tantas veces. Siempre yo fui pastoreado por el pastor José Peguero. Yo quiero que ustedes sepan eso. Siempre fue mi pastor. ¿Saben por qué? Siempre fue mi pastor. Porque siempre tenía una palabra para mí. En los peores momentos de mi vida, Dios tocaba a este varón. Y mi esposa es testigo y me llamaba. Yo le decía, mira, el pastor me llamó y me dio esta palabra. Mira, el pastor me llamó. ¿Saben qué? Yo tenía miedo de congregarme en esta iglesia. Yo tenía miedo de congregarme en esta iglesia porque yo amo tanto a este pastor. Pero lo amo tanto que yo no quería confundir o que se fuera a afectar la amistad que nosotros tenemos. No sé si me entienden. Yo no quería que la amistad que nosotros tenemos, porque él es recurso también en el programa que yo hago, yo lo tengo cada tercer domingo, está allí, y yo no quería que se afectara la amistad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en la iglesia, cuando estás de lleno en la iglesia, cuando estás metido ahí, de verdad, ahí es que tú ves, y ahí es que de verdad, te das cuenta de que se sacan los niños de los adultos. Por las cosas que se ven, por todo, mano. Ustedes saben, yo no tengo que decirle más. Y yo no quería que esa amistad se afectara. Y él es testigo porque yo se lo dije a él, yo se lo expresé a él. Cuando comencé a congregarme aquí, que ya vamos a cumplir un año, ¿verdad? Un año.
yo se lo expresé a él, yo se lo dije, yo le dije, pastor, yo tenía miedo de congregarme con usted, porque yo no quería perder su amistad, porque su amistad para mí es tan importante. Pero ¿saben algo? La gente de Dios también se equivoca. Y te lo voy a demostrar con las escrituras. Busquen su Biblia. En 1 Samuel 16, si me voy a entrar un poco de agua. ¿Ahí? Ah, perdón. Si espejo me muerde. 1 Samuel 16, 6. Y te lo voy a comprobar con las escrituras, como la gente de Dios también se equivocan, se pueden equivocar. 1 Samuel 16, 6. Eso está después de Génesis y antes de Apocalipsis. 1 Samuel 16, 6 dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga bien esta parte como comienza este texto bíblico. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Esto lo dijo Samuel. Pero miren lo que le contestó Jehová. Respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira tu corazón. Hizo luego pasar a Isaí, Samá, y dijo: tampoco es este el que ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Ahora se está dejando llevar por el Espíritu. Ahora es que el Señor está ahí de verdad. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda uno. Queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En arroz y habichuela, como digo yo, y a mí me gusta siempre hablar en arroz y habichuela para que todo el mundo entienda. ¿Quién mira el corazón del ser humano? Lo pueden contestar al unísono. ¿Quién mira el corazón del ser humano? Dios. ¿Quién mira el corazón del ser humano, iglesia? Dios, no el hombre. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo no puedo juzgarte a ti por tu aspecto físico. Yo no puedo juzgarte a ti por que adores o no adores al Señor. Yo no puedo juzgarte a ti de nada, porque ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de Dios. Yo no puedo juzgarte a ti por las trenzas, que te quedan bien, de hecho te quedan muy bien. Y gloria a Dios por esta iglesia, que mira, una persona con gorra, una persona con trenza. ¿Cuántos aquí tienen tatuaje? Levanten la mano. Hay muchos. Y yo no puedo juzgarlos a ellos porque estén tatuados. Miren, yo una vez participé en una campaña de jóvenes en una casa que me invitaron, era de una escuela, me invitaron a predicar. Fui allí, culto maravilloso, el Espíritu Santo se movió terriblemente. Los jóvenes, cuando pasaron al frente que yo hice el llamado, nunca se me va a olvidar esta jovencita que pasó al frente. ¿Saben lo que me dijo esta joven? Yo le pregunté: ¿tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Y ella me respondió. Yo le dije: ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador?
Y yo le dije, exprésalo. Y me dijo, es que tengo miedo. Y yo le dije, ¿por qué tienes miedo? Y me dijo, porque yo sé que le voy a fallar. No sé si me entienden. Porque yo sé que le voy a fallar. Esa joven tenía una verdadera fe increíble porque sabía que Dios es un Dios de poder, pero no entendía que Dios es un Dios de misericordia. A mí me tocó presentarle ese Dios de misericordia. A mí me tocó explicarle a ella que si 70 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Y aquella noche se lo expliqué. Y ella aceptó a Jesucristo como su Salvador aquella noche allí. Y fue maravilloso, entre lágrimas. Fue una cosa increíble, de verdad. Una de las experiencias más lindas que yo he tenido en este duro caminar. Estar en Cristo no es fácil, hermano. Por eso es que la palabra dice que solamente los valientes vamos a arrebatar el reino de los cielos. Hay que ser valientes. Realmente hay que ser valientes. Porque nos vamos a topar con tantas experiencias y nos vamos a topar con tantas cosas en el sentido de personas que te van a juzgar, en el sentido de que te vas a desgastar, te vas a sentir desgastado muchas veces, te vas a sentir sin ganas. El pastor lo ha hablado aquí en los domingos, que ha mencionado que gloria a Dios por los que vienen a la casa, porque aún lloviendo, ustedes llegan aquí. ¿Se pudieron haber quedado en su casa? Aún sin ánimo, muchas veces venimos aquí a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que a mí me gustó más de esta casa, y lo quiero compartir con ustedes, es desde que llegó al estacionamiento. Yo estacioné carros en la iglesia. Yo fui ujier en la iglesia. Yo corrí todas las bases de la iglesia. Y una de las cosas importantes de cualquier iglesia, cualquier congregación, es el estacionamiento. Que te reciban con gozo. Que te reciban con alegría. Que tú sientas eso. Y desde que yo llegué aquí al estacionamiento, así fue mi experiencia. Luego, mi esposa y yo lo hemos comentado, que cuando llegamos a la iglesia y comenzamos a entrar, que ustedes no lo ven, y entramos por aquí, por la parte de atrás. Yo creo que yo me he hecho como media hora, yo creo, exagerando, en llegar. Porque comienzo a saludar. Gente que no me conocía, que no saben quién soy yo. Y me daban un abrazo y un beso. Tú sabes lo que, mano, es una experiencia tan gratificante. Tú sentir un abrazo, que tú no sabes si esa persona está pasando por una situación de que tiene un hijo enfermo, que tiene una esposa con alguna condición, o esa misma persona tiene algo que le está pasando. Necesitamos eso, ese abrazo del hermano. Y cuando muchas veces no pensamos en eso hasta que nos pasa, hasta que estamos atravesando una situación. Cuando atravesamos una situación, ahí entendemos ese abrazo. Ahí entonces que comprendemos. Pero ¿sabes algo? Sigan abrazando, sigan besando a ese hermano, a esa hermana. Sígale diciendo, Cristo te ama. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Porque si esa experiencia a mí me marcó con ustedes, iglesia, imagínense con cualquier otra persona que venga aquí que esté más necesitado que yo. Son experiencias que van en creciente y va creciendo y creciendo y creciendo lo que es la espiritualidad. Todos necesitamos eso. El profeta se equivocó. Samuel se equivocó. Samuel se dejó llevar por lo que veía. Samuel se dejó llevar por lo que veía y por lo que sentía, por las emociones. Si hay algo que desde que yo me convertí nunca lo he querido hacer, es dejarme llevar por emociones. Porque yo fui una persona que yo criticaba eso. Yo era de los que criticaba las emociones de la gente. Yo era de los que decía, cuando veía que no estaba en los caminos del Señor, y cuando veía a las personas que había manifestaciones del Espíritu, que muchas veces se iban en descanso, yo decía que eso era emoción. Yo decía que no podía ser real. Yo muchas veces en mi programa de radio me burlaba de eso antes de convertirme. Hasta que me convertí y comencé a ver
lo que era la espiritualidad. Comencé a entender, comencé a leer la Escritura, comencé a ver las manifestaciones del Espíritu. Aunque todavía hay muchas emociones, y ustedes lo saben, que hay mucho show, pero realmente de que el Espíritu se manifiesta, se manifiesta. Y yo tuve una experiencia hace muchos años, recién convertido. Fue este predicador. Dios habló a mí, a mi vida, a través de una manera increíble, hermano, pero increíble. Y yo quise pasar al frente para que oraran por mí. Y cuando el predicador terminó, que hizo el llamado, el altar estaba lleno. Y yo recuerdo que yo iba caminando y yo decía, si este individuo me empuja, yo no me voy a caer. Era lo que estaba pensando. Si este hombre me empuja, yo no me voy a caer, porque eso es emoción. Hermano, yo me paré al frente de aquel varón, comenzó a orar por mí, me dio una palabra que hasta hoy me ha marcado, que es entre Dios y yo. Y lo único que hizo fue sopló. Y este gordito, buen mozo, bello y precioso que se parece a Chayanne, no se rían, que se están burlando, eso es bullying. Este gordito, bello y precioso que se parece a Chayanne, se cayó al piso. Y yo lo único que puedo dar como testimonio es que mientras yo estaba en el piso, yo sentía como que estaba dentro de una cúpula. Yo no escuchaba al pastor, yo no escuchaba al predicador, yo no escuchaba la alabanza. Era algo entre Dios y yo. Era algo tan lindo, tan íntimo. Y yo sentía una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde yo habré leído eso? Y aquel día fue una experiencia maravillosa que tuve con el Señor. Y después de ahí aprendí a que Dios se manifiesta como Él quiera, de la manera que Él quiera, como a Él le guste, como a Él le plazca. Y nosotros no somos nadie para decirle a Dios lo que tiene que hacer o de qué manera se va a manifestar en tu vida. De la manera que yo conocí a Dios no es la misma que tú conociste a Dios. No es la misma que tú conociste a Dios. No es la misma que tú conociste a Dios. Yo conocí a Dios, hermano, de una manera terrible. Porque mi esposa estaba pasando por una depresión. Y esa depresión que estaba pasando mi esposa por mi culpa, porque era mi culpa, la tenía, pero delgadita, delgadita, delgadita. Una depresión terrible que ni comía. Y yo me sentía culpable. Y a través de ella, Dios nos llevó a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Yo fui a la iglesia por complacerla a ella. Yo no quería visitar la iglesia. A mí no me interesaba visitar la iglesia. Yo no quería visitar la iglesia. Y a través de mi esposa, para que ella mejorara en su depresión, pues yo acepté a ir a la iglesia. El primer domingo no sentí nada. El segundo domingo menos, me quería ir. Cuando iban a recoger la ofrenda yo estaba molesto. ¿Cuántos se molestan cuando recogen la ofrenda? Levanten la mano, no se atrevan. Señor, que prenda al diablo. Pero yo me molestaba. Que me pidieran chavo a mí. La iglesia, tú eres loco. De mi dinero nada para la iglesia. Ese era mi pensar. Y aquel domingo de Pascua, desde que yo llegué al estacionamiento de aquella iglesia, yo no fui el mismo. Yo sentía un calor, un fuego en el estómago. Recuerdan que ahorita le dije que yo no me dejo llevar por emociones. Lo que le estoy diciendo es real. Aquel día yo comencé a sentir un calentón y un fuego. Era como algo que me quemaba. Y yo sentía en mi mente y en mi ser una culpa tan grande que yo necesitaba perdón. Yo necesitaba perdón porque yo sabía que estaba mal. Yo sabía que yo le había fallado a mi esposa. Yo sabía que yo le había fallado a mi familia, a mis hijos y necesitaba ese perdón. Y aquel domingo de Pascua, hermano, acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y de ahí en adelante, Dios me ha marcado de una manera increíble.
Y lo hice y acepté al Señor porque yo necesitaba de su perdón. Se me olvidó que ella tenía depresión. Se me olvidó que había ido por ella. Se me olvidó todo eso. Y yo entendí que yo necesitaba de Cristo. Esa pregunta se la quiero lanzar en la mañana de hoy. ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes como yo? Yo me sentía vacío. Me iba bien en los negocios, me iba bien en lo que estoy haciendo, en lo que vivo, de las comunicaciones. Pero sentía un vacío. Y ese vacío lo llenaba con un montón de cosas alrededor que no tienen sentido. ¿Usted alguna vez se ha comprado algo que usted anhelaba, quería, y después cuando lo tiene como que no le importa? Muchas veces lo deja hasta tirado. Somos como nenes pequeños, ¿verdad? Yo era así. Quería, me empeñaba en un carro, lo compraba y después del tiempo no quería ver ni la libreta. ¿Por qué? Porque seguimos llenando nuestra vida de cosas materiales, seguimos llenando nuestra vida de deseos carnales, seguimos llenando nuestra vida de cosas que no nos van a dar la felicidad, porque la única felicidad se llama Jesucristo. Y mientras tú sigas llenando tu vida de cosas materiales, no estoy diciendo que tener cosas sea malo, no me malinterpreten, estoy diciendo que cuando eso pasa a ser lo primordial en tu vida y sacas a Dios del asunto, no vas a tener la felicidad. Cuando serle infiel a tu esposa te llena, no vas a tener la felicidad. Cuando no compartir con tus hijos te llena, no vas a tener la felicidad. Vas a ser una persona totalmente infeliz en este mundo. Porque un día, oiga esto, nosotros estamos diseñados, nuestro corazón, nuestro ADN, nuestro corazón está diseñado con un hueco, digo yo. Alrededor del corazón están todas las cosas materiales y todo lo que te da la vida. Pero ese hueco grande que tiene tu corazón, solamente lo llena Jesucristo. Y puedes pasar todo lo que pase en la vida, haz la prueba. Puedes aventurar todo lo que quieras en la vida. Y siempre vas a llegar al mismo lugar. A humillarte ante la presencia de Dios. A buscar el rostro de Dios. A buscar el verdadero sentido de la vida, mi hermano. Yo busqué el verdadero sentido de la vida. Yo decía, mano, ¿para qué yo vine a este mundo? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Para qué yo vine a este mundo? Ustedes no saben ni tienen idea cuántas veces yo me preguntaba lo mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué yo vine al mundo? Porque vivimos momentos bien especiales con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra gente en la iglesia. Sí, todo eso es lindo y es chévere. Pero el verdadero sentido de la vida, ¿cuál es? Cuando escudriñamos y buscamos, llegamos al mismo lugar. Cristo. 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 No existe otra cosa. Y de todo lo que el mundo me muestra y me plantea en teorías históricas, nos damos cuenta que el único que resucitó de entre los muertos se llama Jesucristo. El único que está sentado a la diestra del Padre se llama Cristo. Y el único que va a juzgar a todos se llama Cristo. Cristo es nuestro abogado. Yo siempre digo que Jesucristo es el pase de cortesía que Dios le dio al mundo para la salvación. Jesucristo es ese pase VIP que tú tienes para alcanzar la gloria de Dios. Porque yo soy un pecador. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos pecadores. Yo no soy perfecto. La perfección es Cristo. Yo me humillo ante la presencia de Dios para alcanzar misericordia. Y la misericordia la da Dios. La salvación es por misericordia. La salvación no es porque yo me merezca salvación, no. Cristo es el pase VIP que tú tienes para la salvación.
No existe otra cosa. No hay otra cosa. A Buda se lo comieron los gusanos. A Mahoma se lo comieron los gusanos. A todas las personas que habla la historia se lo comieron los gusanos. Pero el único que resucitó de entre los muertos se llama Jesucristo. No existe nadie más. Y es tan así que la historia a nivel mundial te habla antes de Cristo, después de Cristo. Hasta la misma ciencia tiene que buscar lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y en la mañana de hoy queremos que tú entiendas eso. En la mañana de hoy queremos que tú entiendas de que Dios es real, de que Dios está aquí, de que Dios tiene misericordia de ti, de que Dios va a salvarte a ti, a tus hijos, a tu casa. Él quiere una intimidad contigo. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Busca qué es lo que Dios quiere para tu vida, o no tienes curiosidad. A mí me dio curiosidad. Yo tenía curiosidad, yo quería saber qué era lo que Dios tenía para mi vida. Y me di cuenta en mi caminar de 25 años en el Evangelio, lo que Dios quería para mi vida. Cuando yo me convertí, lo primero que me dijeron es, te vas a ir a trabajar a una emisora cristiana, ¿verdad? Y yo dije, pero ¿por qué? ¿O acaso no son los enfermos los que necesitan? Mire, mi hermano, Dios es rico en misericordia. Su gran amor por nosotros nos dio vida en Cristo. Y aun cuando estábamos muertos en pecado, por su gracia somos salvos. Efesios 2, 4 y 5. Misericordia, amor, bondad, todas las cualidades que Dios tiene para con nosotros. Estando nosotros muertos a causa del pecado de Adán, la raza humana completa está espiritualmente muerta. Solo Dios puede concedernos vida nueva y salvarnos de esta condición. Más allá de su misericordia, Dios entregó a Jesucristo por nosotros. Él nos amó primero, mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Existe algo que se llama la gracia y la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros, estando en los caminos de Dios, abusamos de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y lo voy a decir por experiencia. No voy a mencionar nada, me voy a mencionar a mí, todo el tiempo a mí. Cosas que yo he vivido para que, a ver si se sienten familiarizados. Mira, iglesia, cuando mi mamá murió, yo entré en una guerra con Dios. Yo me molesté con Dios. ¿Por qué me molesté con Dios? Porque yo quería que pasara un milagro en mi mamá. Mi mamá tenía Alzheimer. ¿Cuántos saben lo que es Alzheimer? Mi mamá tenía Alzheimer y yo planifiqué el milagro de mi mamá. Es decir, yo decía, Señor, yo sé que tú la vas a sanar. Yo sé que la vas a sanar. Yo me voy a encargar de ir por radio, televisión, todos los contactos, todo lo que yo tengo, para que todo el mundo vea que tú eres un Dios de poder. Yo planifiqué el milagro de mi madre. ¿Y saben qué? Mi mamá murió. Yo he visto cómo Dios ha sanado personas. Yo he estado en campañas donde he visto la mano de Dios sanando gente. Yo he visto eso. Por eso yo no dudaba que Dios podía sanarla. Pero mi mamá murió. Cuando mi mamá murió, yo comencé a llorar, comencé a gritar. Yo me desesperé. Pero más que nada, yo me molesté con Dios. Porque yo dije, ven acá. Pero teníamos un... Tú sabes... Habíamos hablado ya, tú sabes, ya yo todo tenía cuadrado, chico, ¿qué pasó? Y en el velorio de mi mamá hicimos como un pequeño culto. Y cuando el pastor, la persona que estaba dirigiendo en ese momento, hace muchos años, en la funeraria, dijo, si aquí hay alguien que quiera decir unas palabras. Y se paró esta muchacha que nadie allí conocía, yo tampoco. Ella se paró al frente, ella dijo, a mí nadie me conoce. Y yo llegué hasta este lugar porque Dios habló cuando iba conduciendo para mi trabajo, me habló y me dijo que tenía que llegar hasta aquí. Y aquí estoy, para decirte a ti, y me señaló donde yo estaba sentado, que tienes que seguir predicando la palabra de Dios. Tienes que seguir en ese caminar. Porque yo, cuando estaba atravesando una depresión,
a través de palabras que salieron de tus labios, Dios me habló y Dios me ayudó a salir de esta depresión. Y hoy estoy aquí de parte de Dios para decirte que tú eres un puente que Dios va a utilizar. Aquel día, mi hermano, a mí se me cayó la cara de vergüenza, pero se me cayó la cara de vergüenza con Dios. Porque aprendí a no coger a Dios y ponerlo en el banco de los acusados, porque eso fue lo que yo hice. Yo comencé a acusar a Dios de que no había hecho el milagro. ¿Por qué a unos sí y a otros no?, le decía yo. ¿Por qué se no está una persona de cáncer en el pueblo de Corozal, para la gloria de Dios, que eso pasó? Y yo tuve esa experiencia a través del programa. ¿Y por qué a mi mamá no? Yo aprendí eso ese día. Yo aprendí a no acusar a Dios. No podemos acusar a Dios de nada. Dios es soberano y Dios siempre va a hacer lo que Él entienda, como Él entienda y como a Él le dé la gana. Pero nosotros, como no entendemos en nuestra debilidad humana, como no podemos entender lo que es la gracia, la misericordia de Dios, como no podemos entender el proceso por el cual Dios nos pasa, pues se nos van de las manos las cosas. Pero ese día yo aprendí eso. Yo dije, Señor, yo te pido perdón. Te pido perdón y de ahora en adelante mi visión y mi mente va a ser otra. Tanto así, hermano, que cuando mi papá lo diagnosticaron con cáncer de hígado, mi oración cambió. Mi esposa es testigo y mis hijos en la sala de casa de mi viejo, yo tirado de rodillas diciéndole, Señor, tú tienes el poder y la autoridad para sanarlo. Para ti no hay nada imposible. Pero si tengo que pasar por este proceso, yo te pido, Señor, que tú me des la paz y la tranquilidad que yo necesito. Y que por favor esté junto a ti, mi viejo. Mi oración cambió, hermano. Comencé a ver las cosas de otra manera. No puse a Dios en el banco de los acusados. Lo que hice fue que me dejé llevar por su gracia y por su misericordia. Yo sufrí mucho la muerte de mi viejo porque yo era bien apegado a mi papá. Y mi esposa y mis hijos lo saben. Mi papá era un chiste, era una persona bien chistosa, bien graciosa. Y lo sufrí mucho. Pero sin embargo, hermano, gracias. Sin embargo, la muerte de papi la superé bien rápido. Y el día que lo enterramos, yo venía de camino porque ellos vivían en el área oeste de Puerto Rico. Y cuando yo venía para acá, para el área metropolitana, yo le digo a mi esposa, siento paz. Siento una paz que no te puedo ni explicar, le decía a mi esposa. Y mi esposa me decía, eso tiene que ser Dios. Hermano, era Dios dándome paz en medio de la tormenta. Porque es de la única manera. Es Dios. Dios conoce nuestro corazón. Primera de Samuel 16:7. Dios conoce tu corazón. Él sabe cómo consolarte. Él sabe todas las lágrimas que tú has botado en la noche, pidiéndole, llorando por esa necesidad, por eso que tú necesitas, tú que me estás escuchando aquí en la mañana de hoy. Eso que tanto tú le estás pidiendo a Dios, créeme, ha llegado al trono de la gracia. Créeme, el Señor ha escuchado tu oración. Créeme, Él está contigo, porque la palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él prometió estar todos los días hasta el fin, es porque Él está con nosotros. Tiene nombre, se llama Consolador, se llama Espíritu Santo. Se llama el Espíritu Santo, ese es el que te consuela, ese es el que está contigo, ese es el que cuando tú oras habla a tu corazón. Es el Espíritu Santo de Dios, el que está aquí ahora mismo. Su palabra dice que donde hay 2, 3 o más, Él está. Aquí ya vemos muchos que tenemos temor de Dios, muchos que estamos aquí
haciéndonos muchas preguntas. Yo estoy seguro que ustedes están aquí y se están haciendo un montón de preguntas. Yo me las he hecho también. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ese testimonio que la hermana estaba dando de su hija con cáncer, ese tumor, una mujer, una sierva de Dios. ¿Por qué ella? Al apóstol Pablo le dijo, basta de mi gracia. Basta de mi gracia. Tenemos que aprender a ver la vida de otra manera. Tenemos que aprender a vivir la vida de una manera diferente. Se lo dije al principio en la introducción. Caminar con Cristo y para Cristo es difícil. No es fácil. Va a haber momentos que se van a cansar. Van a haber momentos que se van a hacer tantas preguntas como yo me las hice. Yo necesitaba esa manifestación de parte de Dios en esa funeraria. Y Dios me la concedió. Yo necesitaba que Dios hablara a mi corazón. Y Dios me la concedió. Y mi oración cambió cuando pasé la misma situación con mi papá. ¿Por qué? Lo que te quiero decir con esto es que Dios te va preparando. Dios te prepara, hermano. Dios conoce cuáles son tus debilidades. Las debilidades tuyas no son iguales que las mías. Yo tengo debilidades. Y ustedes tienen debilidades también. Todos guardamos y tenemos lados oscuros. Todos tenemos closets con esqueletos, ¿qué le dicen? Todos y cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora estamos en Cristo. Y que ahora no batallamos nosotros mismos con eso, sino que batallamos con la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros. Esa es la diferencia. Y esto no lo digo para llegar a sus emociones, no, esto lo dice la palabra. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse, hermano, de buscar el rostro de Dios, no se canse, siga en esta batalla. Oye, quiero hacer un paréntesis rapidito y saludar a mi nuera que cumple años y llegó tardecito, pero llegó por ahí. Un aplauso para Lara que cumple años. Está acompañada lógicamente de mi hijo Luis Ernesto, que lo amo muchísimo. Estos niños fueron criados, nacidos en un hospital y criados en la iglesia. Tipo, ellos nacieron en el hospital. Yo no entiendo de que cuando la gente dice nacido y criado en el evangelio, no, tú naciste en el hospital. Después entonces te criaste en la iglesia, pero tú naciste en el hospital. Pues ellos fueron nacidos en el hospital y criados en el evangelio los dos. No me lo suelten de sus oraciones a mis hijos. Tengo una lucha campal ahí, sobre todo con uno de ellos. Ok, no lo puedo dejar así. Les voy a contar rapidito, porque yo sé que a ustedes les gusta. Les entretiene. Uno de mis hijos lo filmaron como cantante de reggaetón. Ay, Dios mío. Y después a mí, que a mí me gusta tanto el reggaetón. Pero lo filmaron. Y entonces pues está en ese viaje del mundo. Pero por eso les digo, no lo suelten de oraciones. Yo sé que hay un propósito detrás de todo eso. Mira a ver si hay un propósito detrás de eso. Que yo estaba en Miami el día que fuimos a filmar. Y ese día, después que filmamos, la primera llamada que yo recibo, ¿de quién ustedes creen que fue? Pastor José Peguero. Santazo, ¿cómo está? Y yo miraba el teléfono y yo decía, esto tiene que ser Dios que me va a hablar, porque de verdad que yo estaba ansioso. Y el pastor, yo le digo, pastor, ¿todo bien? ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? Yo le dije, no, estoy en Miami, pasó esto y qué sé yo qué. Y hubo como un silencio. Y de momento el pastor me dio una palabra profética. El pastor me dio una palabra que me dio confianza. Me sentí tranquilo. De verdad, me sentí bien tranquilo. Y entendí que son procesos
que muchas veces tenemos que pasar y procesos en los cuales nosotros no podemos. Porque si yo le prohíbo a mi hijo que haga eso, yo no puedo. No puedo prohibírselo. Porque entonces si nunca logra su sueño, ¿quién va a tener la culpa? Pero sí le he enseñado el temor de Dios. Y él tiene un temor de Dios increíble. Y sí, él sabe a quién tiene que recurrir. Y sí, él reconoce a Dios sobre todas las cosas. Lo que pasa es que tiene un sueño, pues. Yo sé que la semilla está ahí y la palabra habla de eso. Y la semilla, cuando sea, yo sé que el Señor va a hacer su voluntad con él. Oye, como lo hizo con Saulo. Saulo, ¿para dónde iba? No iba para un barbecue, no iba para una fiesta. Saulo iba a matar cristianos. Camino a Damasco. ¿Y qué pasó? Se cayó de aquel caballo. ¿Quién lo tumbó? ¿Fue que el caballo tenía cólico o se sentía mal el caballo? No. Fue el resplandor de aquella luz que lo tumbó. ¿Por qué? Porque había un propósito con Pablo, que pasó de ser Saulo a Pablo. ¿Cuál era ese propósito? El coloso Pablo. ¿Sabe todas las cartas que están en las escrituras de Pablo? Lo valioso que era Pablo. O sea, tú me quieres decir a mí que Dios cogió a un asesino y lo hizo grande. Sí, ese es el Dios que yo le sirvo. Miren esto lo quería compartir con ustedes, lo había visto. ¿Dónde está? Hasta aquí. Y lo quiero compartir con ustedes. Saulo, Pablo, era un asesino. Mataba a los cristianos. Y a Dios le dio con él y lo transformó. Cambió su corazón. Y en estos tiempos, hoy en día, yo vi este testimonio. Lo iba a pasar en las pantallas, pero por respeto a la gente que nos está escuchando a través de la radio, pues lo voy a leer. Ustedes saben lo que es ISIS. ¿Saben lo que es ISIS? Un grupo de terroristas. Este video está corriendo en YouTube, lleva tiempo ya corriendo. Miren lo que le pasó a este terrorista en la cárcel. Estamos hablando, recuerden, no nos hemos salido del tema, estamos hablando de corazón, de cómo Dios mira tu corazón. El hombre lo ve de una manera, Dios lo ve de otra. Para el hombre, un terrorista de ISIS es horrible. Matan niños, mujeres, lo que sea. Y miren qué le pasó a este hombre en la cárcel. Dice, mientras estaba preso sabía que era justo que todos me juzgaran. Y por la justicia de la tierra, dice él, merezco la muerte. En ese momento sentí a alguien que me tocó el hombro izquierdo. En la cárcel, él decía, estaba pensando y decía, yo merezco la muerte. Y él sintió una mano que le tocó el hombro izquierdo. Y una voz que le dijo, yo te perdono. El hombre comenzó a llorar y él no entendía lo que esa voz le estaba diciendo. ¿Cómo eso podía ser capaz o cómo eso podía pasar? Dice él. Porque con su religión él había oído que Alá es perdonador y misericordioso. Él había entendido eso por su doctrina, ¿no? Pero no podemos saber, dice él, su perdón hasta el día del juicio. Estoy leyendo textualmente lo que él... Es un video, por eso ven que lo paro y lo sigo. Entonces dije, exclamando él, ¿quién eres tú que me perdonas? Inmediatamente él escuchó la voz nuevamente que le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él no entendía eso. Él dice, yo no entiendo lo que eso significa porque nunca había oído esas palabras.
Así que dije, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jesucristo, el Dios viviente. Caí al suelo, dice él, inmediatamente que escuchó esa palabra y comenzó a llorar. Y desde ese momento en adelante aceptó a Jesucristo como su Salvador. Dios mira el corazón, hermano. Dios está mirando tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera especial. Dios quiere, Dios quiere. Permíteselo. Abre tu corazón. Recibe lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Deja que Dios se manifieste en tu vida. No yo, no el pastor, no la iglesia. Dios. Que sea Él el que habla a tu corazón. Que esto no sea una mera emoción, sino que sea Dios mismo el que habla a tu corazón. Para que puedas entender lo que es el amor y la gracia y la misericordia de Dios. El amor de Dios, ya Cristo lo demostró. Él no tiene que demostrar nada nuevo. Ya lo hizo a través de Jesucristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación solo la da Dios. De hecho, en ninguna otra parte hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ellos dijeron, el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Oye, y eso es cierto, eso fue inmediato. Yo llegué a través de mi esposa. Hay una promesa, había una promesa ahí en la vida de ella. Fue a través de ella el instrumento que Dios utilizó y la salvación llegó a mi casa a través de esta mujer. Gloria a Dios por las mujeres que no se rinden. Gloria a Dios por las mujeres que siguen pidiendo por su familia. Gloria a Dios por esas mujeres que doblan rodillas. Gloria a Dios por todas esas mujeres que siguen doblando rodillas y siguen pidiendo por sus hijos, por sus nietos, por su familia. Y todo aquel que invoque el nombre será salvo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Samuel estaba buscando lo que él entendía y lo que él pensaba que era correcto. Samuel no entendió lo que Dios estaba buscando. En la mañana de hoy, deja que Dios busque lo mejor de ti. Deja que Dios te muestre lo que quiere hacer contigo. Deja que Dios se manifieste en tu vida de manera especial. Permítele a Dios, ábrele tu corazón. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Lo primero que vas a ganar es la salvación. Lo primero que vas a ganar es la salvación. Tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Hay una promesa de vida para ti. Mira, yo no sé si alguno de ustedes ha estado al borde de la muerte. Yo tuve la experiencia, no yo, pero de este amigo que Dios me permitió orar por él porque su hígado estaba destruido. Se llama Ángel, es del pueblo de Toalta. Y Ángel tenía el hígado destruido. Ángel fue el primer trasplante de Puerto Rico. Llevaron a la televisión y lo entrevistaban en todas partes. Y Ángel, vaya qué voz. Y Ángel Flores tenía el hígado destrozado. Le hicieron el trasplante, fue el primer trasplante de hígado en Puerto Rico. Pero antes del trasplante, yo recuerdo que yo iba con mi esposa, íbamos por Isla Verde, transitando, y su esposa, Tita, me llama y me dice, por favor, ora para que todo salga bien y sea, ¿sabes? Dios esté en el asunto. Yo me acuerdo que mi esposa y yo nos detuvimos en el camino y comenzamos a orar, comenzamos a clamar, comenzamos a pedirle a Dios. Para hacerle el cuento largo, corto, lo trasplantaron. Y gracias a Dios, para la gloria de Dios, está vivo. El dato curioso aquí es
que cuando el médico sacó el hígado de Flores, el médico dijo, ¿cómo es posible que este hombre esté vivo? Porque el hígado estaba como una pasa, estaba dañado completamente. ¿Cómo es posible que este hombre esté vivo? Y yo le contesté a Flores, yo le dije, porque tú estuviste con la gracia y la misericordia del Dios viviente, porque Dios tuvo gracia y misericordia para tu vida, porque Dios escuchó una oración, porque Dios responde oración, porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. No algunas cosas, todo. Pero todo se va a dar en el propósito que Dios tenga para tu vida, hermano. Y como a Dios le plazca hacer las cosas, Dios es así, Dios nos sorprende. Cuando perdemos toda esperanza, cuando no entendemos situaciones por las que vivimos, atravesamos o pasamos, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es que Dios quiere hacer las cosas. Ahí es que Dios quiere tratar con nosotros de una manera diferente. Cuando se pierde toda esperanza, ahí es que Dios hace algo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta dar tapabocas. A Dios le place dar tapabocas al que no cree, al que no tiene fe, al que se burla. Hay gente que se burla de las cosas de Dios. Pero Dios tiene misericordia hasta con los que se burlan. Pero imagínate este hombre de Easy. ¿Cuánta gente tuvo que haber matado? Y Cristo lo visitó en la celda. El Espíritu Santo estuvo ahí. ¿Cuánto más con nosotros que venimos aquí a adorar y a glorificar su nombre? ¿Cuánto más a nosotros que creemos que Él resucitó entre los muertos? ¿Cuánto más a nosotros que sabemos que su Espíritu Santo nos acompaña en todo momento y está aquí en la mañana de hoy? Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí contigo en la mañana de hoy, está sentado ahí junto a ti y te dice, hija mía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Imagínate con nosotros. Es que Dios está pasado. Dios está pasado de verdad. Póngase de pie. Nos vamos temprano. Creo. Si tú te has sentido cansado del camino, como dice la canción, si te has sentido frustrado, agotado,